creo que deberíamos invertir el orden, para el próximo año lo haré, y se refiere más o menos a ver qué factores de riesgo cardiovascular existen, los más importantes, y cómo deberíamos actuar para prevenir todas las enfermedades que hemos visto. Posiblemente estamos actuando igual que en el COVID, preocupándonos más de la terapia intensiva que quedarnos en nuestra casa. Si bien la angioplastía es importante, el trombolítico es importante, las terapias son importantes, pero lo ideal obviamente sería que el paciente no llegue a la terapia intensiva. Lo mismo en la cardiopatía isquémica, lo ideal sería que el paciente pues no llegue a tener un infarto. En lo posible deberíamos tratar de prevenir. Entonces, básicamente este tema es para ver cuán importantes son este grupo de enfermedades, qué factores de riesgo son los más importantes, cómo podemos estratificar aproximadamente qué riesgo tiene cada persona de poder hacer en los próximos 10 años una enfermedad cardiovascular y cuáles son los objetivos en cuanto a nivel de presión arterial, azúcar, etc. Lo que vamos a revisar es en base a los últimos consensos y recomendaciones, nuevamente siempre guiándonos de sociedades algo más grandes que nosotros. Se escribe muchísimo sobre prevención cardiovascular últimamente, las guías europeas, americanas, argentinas, etcétera, hacen mucho referencia a esto. ¿Por qué es importante este grupo de enfermedades? Porque son muchas en primer lugar. Hemos visto solamente nosotros lo que es la cardiopatía isquémica. Pero las enfermedades cardiovasculares arterioscleróticas comprenden otras enfermedades también que tienen una morbimortalidad importante, como son las embolias, la muerte súbita, aneurismas de aorta, torácico o abdominal y problemas de oclusión vascular periférica que muchas veces llegan a la amputación. En forma global, se estima que todas estas enfermedades representan aproximadamente 1/3 de la mortalidad global en Latinoamérica. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un factor de riesgo cardiovascular? Es igual que ahora con el COVID, como les digo, estar en contacto con un caso positivo, pues es un factor de riesgo para hacer COVID. Lo mismo en enfermedades cardiovasculares, un factor de riesgo es cualquier característica de la persona o exposición a alguna circunstancia en especial que va a aumentar la probabilidad de que tenga esa enfermedad. Dentro de estos hay lamentablemente algunas que prácticamente no podemos hacer nada, a eso se llama los no modificables. Entre esos está la edad, no podemos bajar la edad. Entonces, se considera que ya es un factor de riesgo para varones que tengan más de 45 años y para mujeres más de 55 años. Los varones tenemos más riesgo de hacer este tipo de enfermedades. Hay cierta predisposición familiar, sobre todo cuando el papá o la mamá han tenido enfermedad cardiovascular a temprana edad. Si el papá antes de los 55 años tuvo un infarto o la mamá antes de los 60 años, se considera eso como un factor de riesgo no modificado. Si el papá o la mamá han tenido un infarto a los 70 años, ya no se considera como un riesgo adicional. Pero, felizmente, hay muchos factores que sí se pueden modificar y sí se ha demostrado que van a bajar este tipo de enfermedades. Los más importantes son la hipertensión, la diabetes, el cigarrillo y el colesterol alto. En ellos no hay ninguna duda de que su rol es muy importante y su control ha demostrado que baja la probabilidad de todas estas enfermedades. Pero no son los únicos factores de riesgo. Hay muchísimos otros más, como la obesidad, la depresión, sedentarismo, enfermedad renal crónica, algunos reactantes de fase aguda, como la proteína C reactiva, etcétera, que juegan un rol
no son los más importantes y muchas veces es más difícil de hacer su control y tampoco hay una relación muy clara a veces con el control de factor de riesgo y reducción de la enfermedad cardiovascular. Así que inicialmente nos deberíamos concentrar a los factores de riesgo modificables principales. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de prevención cardiovascular? Puede ser primaria o puede ser secundaria. La primaria es cuando el paciente no ha tenido todavía ningún evento cardiovascular y nuestra intención es evitar o reducir al máximo la aparición de esa enfermedad. Y ahí estarán dieta, ejercicio, medicamentos, etc. En cambio, la prevención cardiovascular secundaria es para evitar un nuevo evento cardiovascular en una persona que haya tenido cualquiera de esas manifestaciones. Lo difícil es acá estimar cuál es el riesgo cardiovascular de cada persona. Y hay muchísimas tablas, muchísimas recomendaciones, habitualmente realizados en otros lugares con características diferentes de cada una de las personas. O son europeas, o son americanas, etcétera. En nuestra región, la OMS, pero ya hace bastantes años, como el 2008, ha sacado una calculadora de riesgo que estaría adaptado a algunas características propias de las regiones. El resto se refieren a poblaciones en otro lado. Obviamente, la recomendación y lo ideal sería que cada país con sus características tenga sus propias maneras de poder establecer su riesgo cardiovascular, y eso dependerá obviamente de cuál es la mortalidad por estas enfermedades en cada uno de los países. Y lo ideal es que sea sencilla y que no cueste mucho. Si bien la tomografía hoy en día puede ayudarnos a detectar calcio en las arterias del corazón y ser un criterio de riesgo, pues seguramente por el costo no va a ser lo primero al cual vamos a recurrir. Haciendo una revisión de todas estas guías, podríamos decir que, tratando de ser prácticos y ahorradores, básicamente con una consulta y 3 exámenes de laboratorio, podríamos tener una idea clara de cuál es el riesgo cardiovascular de cada persona. Y en caso de alguna duda, pues podemos recurrir a otros estudios más sofisticados. ¿Qué es lo que se propone? Hacer una estimación paso por paso. Primero, hay algunos marcadores cuya sola presencia ya nos indica que es de muy alto riesgo, de alto riesgo o de moderado. Por ejemplo, la diabetes con sus diferentes características. Por ejemplo, la enfermedad renal crónica. Entonces, la idea sería, primero, identificar esos factores por sí solos que no necesitan ninguna tabla de estratificación de riesgo, ninguna calculadora. El segundo paso sería, si no tiene estos marcadores individuales de riesgo, utilizar alguna calculadora. Y finalmente, si el riesgo es intermedio, dudoso, queremos tener un criterio algo más fino, pues podemos recurrir a otros que se llaman moduladores de riesgo. Entonces, ¿cuál es más o menos la propuesta? La idea mía es que en unos meses saquemos esto para que toda la población lo tenga. Y estoy terminando el documento y se los voy a pasar seguramente hasta el día martes, terminaré el documento para que lo puedan tener y también puedan ustedes difundir en la casa, en el barrio, en cualquier otro lugar. ¿Cuál es la idea? Hay marcadores individuales, como les digo, que si encontramos eso, el paciente ya es de muy alto riesgo. Por ejemplo, si ha tenido un infarto, ya es paciente de muy alto riesgo. Si ha tenido una embolia, lo mismo. Si encontramos por algún estudio una estrechez de las carótidas o de las coronarias que sea más del 50%, aunque no haya tenido un infarto, ya es de muy alto riesgo. Una persona con diabetes que esté avanzada, que ya tenga proteinuria, retinopatía, o que esté asociado a otros factores de riesgo cardiovascular, en este caso 3 factores de riesgo cardiovascular,
o que tenga en la diabetes tipo 1 larga data, más de 20 años, es de muy alto riesgo. Un renal crónico con filtrado glomerular de menos de 30 es de muy alto riesgo. Y la hipercolesterolemia familiar, que haya tenido alguna enfermedad o un factor de riesgo adicional de los más importantes, ya es de muy alto riesgo. De alto riesgo se consideran diabéticos que solamente tengan un factor de riesgo adicional, ya no 3 como en este grupo, o que tengan 10 años de evolución y ya no 20 años como en este otro grupo. El renal que no esté tan avanzado, cuyo filtrado sea entre 30 y 60. Algunos marcadores individuales como el colesterol total más de 320 o el LDL más de 190 por sí solos ya nos dicen que el paciente tiene alto riesgo. Si su presión alta, su presión arterial no puede ser controlada, es de alto riesgo. Y si el paciente tiene hipercolesterolemia familiar, aunque no tenga otros factores de riesgo, ya se considera alto. En cambio, moderados son diabéticos jóvenes. ¿A qué consideran jóvenes? En el tipo 1 que tengan menos de 35 años y en el tipo 2 menos de 50 años. Y que su diabetes no tenga más allá de 10 años y tampoco tenga otros factores de riesgo. Al diabético el último año, porque estas recomendaciones son del año pasado, se le ha bajado un poquito porque antes el diabético estaba o muy alto o alto. Ahora permiten a este grupo seleccionado decir que su riesgo es moderado, porque se ha visto que con un adecuado control de la diabetes no hacen tantos problemas cardiovasculares como se creía anteriormente. Esto posiblemente sea una de las modificaciones desde el año pasado para considerar a los diabéticos con estas características como pacientes solamente con riesgo moderado. Si el paciente no tiene ninguno de esos criterios que ya nos ayuda a estratificar en un grupo, pues recurrimos a utilizar una calculadora. Estas calculadoras están en aplicaciones, así que no hay ningún problema. Y esta es la calculadora de la OMS, que más o menos todas las calculadoras incluyen los factores de riesgo más importantes. La edad, si es hombre, si es mujer, si fuma, cómo está la presión arterial máxima, si tiene diabetes y cómo está su colesterol. En esta tabla solamente considera esto. En otros consideran si está tomando tratamiento antihipertensivo, si cómo está su colesterol LDL, cómo está su colesterol HDL, si tiene antecedentes familiares. Hay otras tablas que incluyen el PCR. Entonces, es muy variable de acuerdo a las tablas. Pero los factores de riesgo más importantes están incluidos en todas las tablas. Entonces, lo único que hacemos son llenar los datos que tienes del paciente, solamente esos valores que nos está pidiendo, y en esta calculadora nos va a decir cuál es el riesgo. Yo he actualizado mis datos y estos son mis datos. Según la OMS, tengo bajo riesgo, menos del 10% de que haga algún evento en los próximos 10 años. ¿Y qué hace esta calculadora? Además nos recomienda, de acuerdo al riesgo, si debemos hacer solamente dieta o debemos utilizar estatinas para bajar el colesterol. Esta es la calculadora de riesgo americana, que incluye algunas otras cosas además de las que hemos hablado. Por ejemplo, aquí incluye presión arterial diastólica, incluye el HDL, el LDL, si está tomando no medicamentos para la presión, si toma medicamentos para el colesterol o si está tomando aspirina. Se llenan estos datos y también nos va a estimar el riesgo aproximado. En mi caso, por ejemplo, según la calculadora americana, me da un riesgo intermedio del 9.3% de que haga un evento en los próximos 10 años. Y la tabla europea, que básicamente estima mortalidad como objetivo, es algo más sencilla, toma en cuenta básicamente si es hombre o mujer, si fuma, la edad, la presión y el colesterol, los más importantes. Y de acuerdo a eso también establece su riesgo. Según mis datos con esta tabla,
yo estaría entre riesgo bajo y moderado. Y esta tabla que se puso de moda hace unos 15, 20 años, donde se incluía la proteína C reactiva, que se pensaba que iba a ser un marcador que nos iba a ayudar muchísimo para poder identificar pacientes de alto riesgo, pero que hoy en día ha perdido la moda y ya no se está utilizando mucho. Lamentablemente no hay un acuerdo entre todos los calculadores de riesgo y además cada uno tiene hasta su propia nomenclatura. Entonces no podemos utilizar cualquiera de ellos y es muy difícil tomar la decisión. Yo siempre he recomendado utilizar la OMS porque se supone que es algo más regional, pero aparentemente podría estar subestimando un poco nuestro riesgo porque además no ha sido actualizado desde los 2008 aproximadamente. El europeo y el americano, que parece que ya también sobreestima un poco el riesgo para la población boliviana, pero no podría darles datos científicos al respecto. Es una impresión que tengo. Si no estamos muy convencidos de cuál es el riesgo de esa persona o está en el grupo intermedio, quiero tener mayor certeza, recurro a otros moduladores de riesgo. Lo más utilizado posiblemente sea el calcio en las coronarias para una tomografía. Se hace un estudio sin contraste, igual que una placa de tórax, pero que sea un estudio por tomografía y se ve cuánto calcio hay en las coronarias. Y de acuerdo a eso se estima el riesgo, nos ayuda a poder apoyarnos a qué lado se va a ir. Una vez que pase esta pandemia, mi intención es hacerme un calcio, porque ustedes vieron que con el cálculo de la OMS me da bajo riesgo, podía quedarme tranquilo, pero la americana me dice que mi riesgo es intermedio. Entonces, para salir de dudas, me hago un calcio coronario. Si mi calcio coronario está 0, está bajo, me quedo más tranquilo. Si el calcio está alto, tengo que tomar estatinas por el nivel de colesterol que tengo en este momento. Otros estudios son ver cómo están las carótidas, ver cómo está el índice de tobillo-brazo en cuanto a presiones, ver si es gordito, si en la familia ha habido problemas y además enfermedades inflamatorias como la artritis y otras aumentan el riesgo cardiovascular. Es decir, si yo tengo la tabla y me da bajo riesgo y además tengo estos otros factores, debería incrementar mi riesgo a veces en un 50% más. ¿Y cuáles son los objetivos más o menos? ¿Cómo debería yo cuidarme de estas enfermedades? Acá está un resumen. De memoria o en teoría conocemos todo, pero sabemos que es difícil. Dieta con poca grasa, mucha fruta, vegetales y pescado. El ejercicio cada vez nos exigen más. Antes era solamente 150 minutos por semana como un objetivo a lograr. Hoy en día han incrementado y dicen cuanto más ejercicio se haga, mejor. Así que por lo menos dice, haga todos los días 30 minutos de ejercicio que van a ser 210. Si hace 60, mejor, de actividad moderada. Si la actividad es más intensa, pues necesitamos menos tiempo. No fumar, no ser gordito, la presión arterial como objetivo grande 140-90, menos de 140-90, pero si hay algunos criterios de alto riesgo, deberíamos bajar a menos de 130-80. Un diabético, un renal crónico, una persona que haya tenido un ACV, lo ideal es que esté menos de 130-80. La glicemia, menos de 100, con la hemoglobina glucosilada menos del 7%, la creatinina que esté menos de 1 miligramo y el colesterol total menos de 200 miligramos. Posiblemente el colesterol LDL es el principal marcador y es lo que está más directamente relacionada con la enfermedad cardiovascular y su modificación con el tratamiento que vayamos a hacer. Si bien hay un criterio en general que debería ser menos de 189, esta recomendación depende del grado de riesgo que tenga cada persona. Si tiene riesgo muy alto, como un paciente que ha tenido un infarto, su LDL debe ser menos de 55. Si tiene alto riesgo, debería ser menos de 70.
Por ejemplo, un paciente que no se pueda controlar la presión arterial debería ser menos de 70. En los diabéticos que consideramos moderados riesgo o con las tablas nos ha dado moderados riesgo, menos de 100. Y con los de bajo riesgo debería ser menos de 116. El colesterol HDL, estos son los valores mínimos. Si bien los valores mayores a estos se han demostrado que son protectores, salvo extremos, no hay un medicamento ni una acción directa para poder subir el colesterol HDL que haya sido efectivo. Se han intentado dar algunos medicamentos, pero han tenido efectos adversos y se han suspendido. Entonces, esto inicialmente se hace dieta, etcétera, y habitualmente las estatinas tienden además a subir un poco el nivel de colesterol HDL. Y los triglicéridos idealmente menos de 150 miligramos. En resumen, si bien podemos tener niveles un poco alterados de los lípidos, no es necesario llegar a estos niveles en todas las personas. Pero sí, si tiene criterios de riesgo, deberíamos ser más exigentes a la hora de conseguir estos resultados cada vez menores. Hasta el año pasado esto era 70, esto era 100 y esto era 130. Ahora han modificado completamente y dicen que es cuanto más bajo el colesterol, mejor y que va a evitar enfermedades cardiovasculares. Eso en cuanto a la prevención cardiovascular. Unas cuantas diapositivas sobre el cor pulmonar, que es una cosa más de concepto general. Como su nombre lo dice, cor pulmonar quiere decir que está afectado el corazón por una enfermedad pulmonar. Ese es el concepto básico. Y la alteración puede ser estructural, funcional, del lado derecho del corazón. Tienen que coexistir las dos condiciones para decir que el paciente tiene cor pulmonar. Compromiso derecho más enfermedad pulmonar en cualquiera de sus estructuras. Vasos, parénquima, vía aérea, pared torácica, etc. Pero tiene que haber una enfermedad pulmonar o respiratoria. Se descarta de esta definición problemas del lado izquierdo del corazón, una estenosis mitral, un paciente con Chagas que tenga problema en el lado izquierdo del corazón puede hacer hipertensión pulmonar y puede tener compromiso del lado derecho del corazón, pero ese no es un cor pulmonar porque la causa está en el lado izquierdo del corazón. Afecta a personas mayores, habitualmente más en varones porque tienen algunas enfermedades que más frecuentemente llevan al cor pulmonar. EPOG es la causa más frecuente y en la hospitalización se presenta más o menos como un 5 a 10% de todas las patologías cardíacas. Tiene mal pronóstico en general porque, como van a ver, no hay un tratamiento específico para esta enfermedad. Esta es una clasificación en cuanto a la hipertensión pulmonar, al grupo de enfermedades que pueden producir enfermedad pulmonar, hipertensión pulmonar. Excepto este grupo, que es el grupo 2, que está asociado a problemas del lado izquierdo del corazón, cualquiera de estas otras, si produce compromiso del lado derecho del corazón, constituye un cor pulmonar. Por ejemplo, la exposición crónica a la altura, el EPOG, la embolia pulmonar. Si tiene eso la persona y tiene compromiso derecho, es un cor pulmonar. La etiología más frecuente, EPOG, enfermedades intersticiales, esclerosis, TEP y la apnea del sueño, que es cada vez más frecuente. Según la evolución puede ser aguda o crónica. El ejemplo más clásico del agudo es el TEP. No es de fácil diagnóstico porque sus manifestaciones clínicas no son específicas y además coexisten otras enfermedades. Un EPOG puede tener pues disnea por el problema pulmonar y no solamente por el problema cardíaco. Entonces muchas veces se diagnostica el compromiso cardíaco
tardíamente porque se atribuye a que es propio de la enfermedad respiratoria. Lo que va a tener, en conclusión, son datos de compromiso del lado derecho del corazón. ¿En qué nos basamos para hacer el diagnóstico? Obviamente en el antecedente y demostrar que el paciente tenga una enfermedad pulmonar y tenga algún compromiso cardíaco. Y para eso podemos utilizar los péptidos, radiografías, electrocardiograma, como vamos a ver que nos va a mostrar crecimiento de cavidades derechas, tomografía, resonancia y muchas definiciones exigen que la presión pulmonar sea determinada mediante cateterismo cardíaco. Si bien la ecocardiografía nos da una idea muy clara del nivel de presión pulmonar, tiene sus inconvenientes y idealmente deberíamos confirmar mediante un cateterismo cardíaco. ¿Qué vamos a tener? Una placa de tórax en estas personas, obviamente un crecimiento cardíaco, pero a expensas de cavidades derechas. Vamos a tener hipertensión pulmonar manifestada en una placa que la han debido ver en radiografía, creo que en este año, con un incremento sobre todo de la rama descendente derecha. ¿Qué vamos a tener en electro? Que también ya lo han visto, una hipertrofia ventricular derecha. La ecocardiografía, como les decía, muy útil para cuantificar la presión, ver el grosor de las paredes y descartar si hay o no compromiso del lado izquierdo del corazón. La tomografía es mucho más datos de hipertensión pulmonar como la dilatación de las arterias pulmonares. La resonancia magnética, del mismo modo, es un muy buen método, anatómicamente nos permite ver muchísimo mejor. Lamentablemente, la limitación es el alto costo. Y como les decía, el que pone la firma de la hipertensión pulmonar es el cateterismo cardíaco, midiendo directamente la presión en la arteria pulmonar y descartando que haya un compromiso del lado izquierdo del corazón, demostrando que su presión capilar pulmonar esté normal por debajo de 15 y que la media en la arteria pulmonar sea más de 25. En cuanto al tratamiento, lamentablemente, como les digo, no hay un medicamento específico que sea muy útil. ¿Qué vamos a hacer? Si se trata la causa de la hipertensión pulmonar, del cor pulmonar, sería lo ideal. Por ejemplo, si tiene muchos trombos en las arterias pulmonares, pues si se puede retirar el trombo sería lo ideal. Si el paciente es fumador, pues que deje de fumar. Si es hipoxémico, el oxígeno. Si necesita alguna anticoagulación, debe estar anticoagulado de largo plazo. Muchos autores recomiendan, más o menos el 50%, a que toda hipertensión pulmonar, independientemente de que si ha sido o no por TEP, debería estar anticoagulado cuando es severa, porque se asume o se cree y se ha demostrado en algunos casos que los coágulos pueden formarse en las mismas arterias pulmonares y esto aumentar la hipertensión pulmonar y no solamente ser por un TEP. Entonces recomiendan algunos utilizar anticoagulantes. Un tratamiento específico para la hipertensión pulmonar pues no existe, pero estos medicamentos estarían dirigidos a controlar directamente la presión en la arteria pulmonar, de los cuales acá nosotros básicamente tenemos sildenafil o sus similares. El resto, a veces, alguna temporada llega a alguno de ellos, pero no es frecuente encontrar en nuestro medio, pero sí sildenafil o similares. Cuando el paciente necesita oxígeno, si está hipoxémico, es indispensable que debería estar recibiendo oxígeno a largo plazo. Mejora muchísimo el pronóstico a largo plazo y además debería ser por lo menos 18 horas por día para que tenga un efecto benéfico. Como tratamiento sintomático, entre comillas, si el paciente está muy disneico, etcétera, y tiene sobrecarga, utilizamos diuréticos, ultrafiltración y sangría en algunas personas.
No hay un nivel óptimo tampoco recomendado. Se calcula que el hematocrito debería estar alrededor de 55, algunos lo llevan hasta 58, 60, y no es un tratamiento definitivo, pero en casos descompensados sí se puede utilizar. Y la digoxina dice que un poquito actúa, aumentando la fuerza del ventrículo derecho. En casos graves se podría utilizar, al igual que los inotrópicos, pero como una terapia transitoria. Eso es todo, jóvenes. Conmigo hemos terminado las clases teóricas. Espero que les vayan muy bien en el examen. Coordinen con el doctor Keller para ver